El mismo Batman 126 de City Toys, pero llevado al máximo. El acabado mate en torso y piernas le da una presencia más seria y profesional. Hola coleccionistas, bienvenidos a Figment Collectors, donde cada figura cuenta su propia historia. En este video no venimos a hacer una reseña, venimos a mejorar a Batman 126 de City Toys. Porque esta figura ya pasó por el canal. La analizamos, la comparamos con el Batman Hush oficial de Mafex, discutimos sus pros y sus contras y aún así, algo en ella nos dijo que no merecía quedarse en la sombra. Así que si ya la tienes o estás pensando en conseguirla, este video te va a mostrar todo lo que puedes hacer para llevarla al siguiente nivel. Prepara tus herramientas, enciende la batiseñal y acompáñanos en este nuevo capítulo del coleccionismo. No olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campana y comenzamos. Ya vimos que esta figura tiene buen esculpido, buena base, pero también ciertos detalles que la alejan de su verdadero potencial. Y por eso vale la pena mejorarla, porque no se trata de arreglar una figura rota, sino de llevar una figura funcional al nivel que realmente merece. En esta figura de City Toys encontramos tres puntos importantes por mejorar. Los puntos de articulación dorados que rompe con la continuidad visual del uniforme. El evidente contraste entre piezas mate y brillantes que le da un acabado poco refinado, haciéndolo ver más como un juguete que como una pieza de colección. Y articulaciones que suenan o se sienten rígidas. Todo esto lo identificamos claramente en el video donde lo comparamos contra el Batman Hush oficial de Mafex. Y si aún no lo has visto, te lo dejo aquí arriba en tarjetas, porque ahí explicamos con detalle por qué esta figura vale cada esfuerzo de mejora. Para llevar tu Batman City Toys al siguiente nivel no es obligatorio hacer todas las modificaciones, cada mejora aporta algo diferente, así que tú decides si aplicas una, dos o las tres. Esto es un camino personalizado y tú conoces mejor tu figura y tu colección. Para pintar los puntos de articulación dorados, utilizar una mezcla de pintura blanca y negra de la marca Tamiya. De esta manera trataré de igualar el color del uniforme. Eso sí, tengo que decir que este primer punto sería más experimental, ya que en teoría al tener fricción, la pintura se caería, pero también, viendo cómo funciona la pieza, notamos que no existe en realidad una fricción. Esa pieza, esa parte que ahora vemos dorada, se vería protegida constantemente y no tendría algo con que tener fricción. Es algo que vamos a experimentar juntos, pero al final descubriremos si es realmente viable. Para eliminar el brillo en el abdomen y en las piernas, usaré barniz mate en spray de la marca Mr. Hobby. Este no es un anuncio pago, pero es la marca que utilizo. Es un poco costosa, pero cuando se trata de las figuras prefiero invertir en calidad. Dependiendo de tu país, existen opciones económicas y de buena calidad. Y para las articulaciones, usaré lubricante de silicona. Y si la situación lo requiere, usaré lubricante líquido con la jeringa. Esto con el fin de tener mayor control en la aplicación del lubricante, así como lo hicimos en el video de Wolverine de City Toys, que ya puedes ver en el canal. Antes de empezar a modificar nuestra figura, aquí van algunas recomendaciones. En el caso de la pintura, podemos hacer pruebas en zonas ocultas o en materiales similares para ver el resultado. En el momento de aplicar el barniz mate, es importante siempre usar mascarilla y tener el espacio completamente ventilado. Y en el caso con los lubricantes, lo más importante en esta figura en particular es proteger la capa, ya que podría caer lubricante en alguna parte de la tela y mancharla. Para hacer cualquiera de las tres modificaciones, es necesario separar la figura en partes. Empecemos por los brazos. Aquí hay que tomar la pieza con firmeza y jalarla. Ahí lo tienen, pero un momento. Parece como si esta pieza tuviera lubricación. Vamos a limpiarla. Vean, ya no está brillante. Eso quiere decir que venían con lubricante de fábrica, porque yo esta figura no la he tocado después de la reseña. Voy a revisar el otro brazo y jalamos. De hecho acá se nota más, está muy brillante. Yo puedo ver más brillo en el joint. Y de nuevo voy a limpiar. Vean, ya no hay brillo. Vamos a revisar las piernas también. Ok, ahora la otra. Y también se ve brillante. Me sorprende que City Toys haya decidido lubricar sus articulaciones grandes. Esto nos dice que City Toys quiere mejorar, aunque aún no acierta del todo. ¿Por qué? Una de las razones por las cuales estamos buscando lubricar las piezas es por ruido, y yo pensaba que el ruido venía de este giro, pero aquí no hay. Entonces podemos suponer que City Toys lubricó las piezas más importantes en los puntos más críticos, que sería el giro del brazo como el giro de la pierna, pero aún tenemos
este ruido. Así que cuando vayamos a lubricar, hay que hacerlo primero aquí y luego aquí. Empezamos pintando los puntos de articulación. No voy a mostrar todo el proceso en tiempo real, pero sí lo esencial para que veas cómo cambia la figura en cada paso. Para unificar los puntos de articulación, mezclé pintura tamilla blanco y negro hasta lograr un gris neutro que se integra mejor con el traje. Entonces vamos a aplicarlo. El cambio es sutil, pero hace toda la diferencia visual. Eso sí, al final solo pinté los puntos de los codos, porque en las piernas era difícil el acceso y puede dañar piezas de la figura. Hay que tener listo previamente los siguientes materiales. Una base para dejar las piezas mientras se secan, a esto también se le conoce como base de secado, ya sabemos por qué. Pinzas que nos permitan agarrar las piezas sin necesidad de tocarlas mientras barnizamos y mientras se secan. Guantes de látex para proteger las manos del barniz. Y cinta de enmascarar, también conocida como cinta masking o masking tape, para proteger las piezas que no queremos que tengan barniz. Este paso es rápido de mostrar y es uno de los que más transforma el acabado de la figura. Para eliminar el brillo, aplicamos barniz mate en capas ligeras y uniformes. Protegimos las zonas que no queríamos barnizar y aplicamos 2 capas para un acabado consistente. Dejamos secar 24 horas entre capa y capa para fijar bien la superficie. Bien, con esto terminamos todo el tema del barniz. Aquí tenemos las piezas, aquí podemos ver, ninguna se toca, están lejanas. Y así hay que dejarlas secar otras 24 horas. Y después de esas últimas 24 horas esperando a que se seque el barniz, pasamos a la lubricación de articulaciones. Miremos el resultado final, se ve muy bien. Aquí tenemos varias luces y definitivamente ya no brilla. Les voy a mostrar con esta y tengo una luz directa, ya no hay brillo. El resultado es bastante bueno. Retiramos la cinta protectora de las piernas y preparamos todas las piezas para este proceso. Ahora podemos ver el antes y el después del abdomen y las piernas. Bien, pues entonces ahora que estamos aquí, es momento de empezar a resolver las articulaciones. Vamos con esto. Aquí. Dejamos que entre y empezamos a mover. Y escuchen ustedes cómo poco a poco ya no tenemos ruido. Empezamos por las articulaciones internas, rodillas, ingle y hombros. Esto mejora el rango de movimiento y elimina el ruido al posarlas. Ya, por fin, ya no suena. Comparémoslo con este. Ya no hay ruido, excelente. Muy bien, y después de lubricar todas las piezas, pasamos a ensamblar la figura y ver nuestro resultado final. Aplicamos una fina capa de lubricante en los puntos de unión, la ingle con el abdomen y las piernas. Bien, ya casi está. Y el torso con los brazos. Esto asegura un ensamblaje suave y sin desgastes. Ah, muy bien. Ahí quedó, entró bien, se mueve bien. Perfecto, y ahora sí tenemos un Batman totalmente silencioso al moverse. Ha vuelto el maestro del sigilo. Y aquí lo tienen, el mismo Batman 126 de City Toys, pero llevado al máximo. El acabado mate en torso y piernas le da una presencia más seria y profesional. Al lado del Mafex original, las diferencias se desvanecen. Las articulaciones ahora se mueven en silencio, sin ruidos ni resistencia. Y los puntos de articulación dorados ahora son grises, integrados al traje, al menos en los codos, porque en las piernas el acceso era más limitado. Son cambios simples, pero juntos transforman por completo la experiencia en mano. Pasa de ser una buena alternativa a una figura que puede exhibirse con orgullo junto a tus Mafex o cualquier otra línea de alto nivel. Y ahora volvemos a la escala. Muchos de ustedes pidieron ver cómo se compara con otras líneas y aquí está. Junto a SH Figuarts se ve más robusto, pero no fuera de escala. Frente a figuras oficiales de Mafex, comparte altura y porte, integrándose sin problemas. Con figuras de Marvel Legends, su aspecto premium y proporciones marcan la diferencia. Y junto a otras figuras de City Toys, resalta por su mejor acabado y presencia. En definitiva, este Batman encaja perfectamente en la escala 1-12. Y después de estas mejoras puede lucir al nivel de cualquier figura de gama alta. A veces no se trata de reemplazar, sino de mejorar lo que ya tenemos. Este Batman de City Toys no nació perfecto, pero con unas cuantas mejoras y un poco de pasión por el detalle, ahora brilla con luz propia. Porque el verdadero coleccionismo no siempre está en buscar lo más caro, sino en encontrar el valor donde otros solo ven defectos. Y si tú también disfrutas llevar tus figuras al siguiente nivel, ya sabes qué hacer. Saluda a Figbot en los comentarios y cuéntale qué otras figuras bootleg crees que valdría la pena mejorar. Si te gustó esta figura y piensas adquirirla,
te dejo el link a la tienda oficial en la descripción. Dale like si te gustó el video, suscríbete a Figment Collectors y activa la campana para seguir descubriendo figuras que no solo se coleccionan, se transforman.